En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Hoy es Buenas tardes. 17 de marzo del 2024, el quinto domingo de Cuaresma, y damos gracias a Dios, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, por este don de poder compartir juntos esta tarde en este encuentro de oración y reflexión en la Divina Voluntad, estos tesoros maravillosos que Él nos brinda a través de esta pequeña hija de su querer. Agradezco a la Madre Marianela y a Sor Mónica que nos acompañan, y a Miguel y Carlina por la preparación y colaboración para este encuentro, y por supuesto a todos ustedes que han respondido a esta invitación. Queridos hermanos y hermanas en la Divina Voluntad, vamos a dar inicio, luego de las oraciones que hemos hecho, a la parte de la reflexión, lectura, meditación de estos dos capítulos que tenemos para hoy. Si es tan amable uno de ustedes, no sé, Carlina o Miguel, de leer el primero de los capítulos que tienen ahí en su hojita, y luego hacemos un comentario a ese capítulo. 6 de septiembre de 1912. Volumen 11. Eso. Para recibir los beneficios de la presencia de Jesús, hay que acercarse a Él con la voluntad. Continuando mi habitual estado, en cuanto al bendito Jesús ha venido, me ha dicho: hija mía, yo estoy con las almas dentro y fuera. Pero ¿quién experimenta los efectos? ¿Quién se acerca con su voluntad a la mía? ¿Quién me llama? ¿Quién reza? ¿Quién conoce mi poder y el bien que puedo hacerle? De otra manera, sucede como aquel que tiene agua en su casa, pero no se acerca para tomarla y beber. A pesar de que está el agua, no goza del beneficio del agua y arde por la sed. Así, si siente frío, y a pesar de que hay fuego, no se acerca a él para calentarse. No gozará el beneficio del calor y así de todo lo demás. ¿Cuál no es mi desagrado? Que mientras quiero dar, no hay quien tome mis beneficios. Gracias, Carlina. Bueno, este breve capítulo del volumen 11 del 6 de septiembre de 1912 tiene unas enseñanzas preciosas para nuestra vida espiritual. Con las primeras palabras de Luisa y de Jesús, nos está diciendo el Señor que Dios está presente, da el ser y el obrar a cada ser humano. También que está y da el ser y el obrar a todas las demás criaturas del cielo y de la tierra. De modo que si alguien te pregunta, o tú mismo te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Podría responder lo que dice la palabra de Dios acerca de este punto. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribe: el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Así que Dios está en el cielo. Esto es de Isaías 66, versículo 1. Y estas palabras podemos referirlas al Padre. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. También de la Escritura, las palabras que Jesús nos enseñó a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos, en Mateo 6:9. En el Nuevo Testamento, Jesús, Hijo de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y volverá a juzgar a vivos y muertos. Pero antes de irse, nos dijo, Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que estas palabras claramente podemos referirlas al Hijo.
Y aseguró a los discípulos Jesús: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. Juan 14:16. Estas palabras podemos claramente referirlas al Espíritu Santo. Por lo tanto, según la Biblia, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es que Dios está en todas partes. Dios está ciertamente en el cielo, pero también Dios está aquí y participa activamente en nuestras vidas, aunque muchas veces no reconozcamos esta presencia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos enseñan que incluso en la peor situación, Él está con nosotros, nunca nos abandona. Si nos abandonara, dejaríamos de existir. Cuando te parezca que Él no está contigo, que te ha abandonado, recuerda estas palabras que dice el Señor en el Deuteronomio. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Cómo podemos responder a esa pregunta que hacía al principio, ¿dónde está Dios? Pues también con lo que nos dice el catecismo, así podrías responder tú también. En el número 300 y 308 del catecismo, se nos dice que Dios trasciende la creación y está presente en ella. En el número 300 dice así: Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Su grandeza no tiene medida. Pero porque es el Creador soberano y libre y la causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dicen los Hechos de los Apóstoles. Según las palabras de San Agustín, Dios es superior, sumo meo et interior íntimo meo. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad, después del libro de las Confesiones de San Agustín. La providencia y las causas segundas en el 308. Todo esto nos sirve para respondernos o responder a quien nos preguntara dónde está Dios. En el 308 dice así: es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Él es causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como a Él le parece. Filipenses 2:13. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, sabiduría y bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen. Porque sin el Creador, la criatura se diluye. Así nos dice la Gaudium et Spes, en número 36. Menos aún puede ella, la criatura, alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Jesús termina esta primera frase de este capítulo que dice: yo estoy con las almas por dentro y por fuera de ellas, con una importante pregunta. Pero ¿quién experimenta los efectos de esta presencia, de este estar Jesús siempre con nosotros? Todos, en alguna medida, experimentamos la presencia creadora, conservadora y providente de Dios, pero una parte de los seres humanos no la atribuyen a Él, no reconocen que Dios está presente y que Él obra en nosotros el querer y el obrar. Esta ignorancia es la que hace que no experimentemos los benéficos efectos de sus dones. ¿Y qué hace falta para experimentarlos? Jesús responde a esta pregunta diciendo: solo quien se acerca con su voluntad a la mía, quien me llama, quien reza,
quien conoce mi poder y el bien que puedo hacerle. De otra manera sucede como con alguien que tiene agua en su casa, etc. Así que, y este es el punto central de este capítulo, debemos acercarnos con nuestra voluntad humana a su voluntad divina. Con nuestra inteligencia nos hemos de acercar a Él porque Él es la verdad. Con nuestro corazón debemos acercarnos y a su amor debemos acercarnos con todo nuestro ser, alma y cuerpo, para ser partícipes de su ser y de su vida divina. Es necesario querer, desear, tener hambre, pedir, tocar, buscar, tener interés. Si nos falta esto, que forma en nosotros el espacio para recibir, reconocer y apreciar esta presencia amorosa de Dios, no podremos experimentar la bondad, la luz, el amor y sus innumerables perfecciones que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo quieren compartir con nosotros para hacernos semejantes a Él. En el Evangelio Jesús nos dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque al que pide se le da, al que toca se le abre, y el que busca encuentra. Si Él nos dijo esto, es porque al crearnos libremente, no obligado por nada ni por nadie, ni en sí mismo ni fuera de Él, lo hizo por pura bondad e infinito amor y sabiduría. Y nos creó con una finalidad: hacer reinar en nosotros su voluntad divina con nuestra libre cooperación. Siendo la divina voluntad el bien infinito que contiene todos los bienes posibles e imaginables. El reinado de ella en nosotros nos encumbra hasta la consumación en la unidad con el único Dios verdadero en tres personas distintas, que es lo que Jesús expresó en su oración sacerdotal antes de su pasión. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean una sola cosa en nosotros. Así que en el plan de Dios, aquí no estamos de casualidad. Hemos venido a la existencia porque Él quiso. Nos amó desde toda la eternidad a cada hombre y mujer que ha existido, existe y existirá, y por eso existimos. Pero no existimos para quedarnos aquí, existimos para llegar a la perfecta unidad con Él, y eso es el cielo. Y en el Padre Nuestro, Jesús pone en evidencia que el cielo Él quiere que lo vivamos ya aquí desde la tierra, por cuanto aquí es posible. Así que este capítulo en el que el Señor nos habla de los beneficios de la presencia de Él, que Él quiere que experimentemos, para que esto sea una realidad y en nuestra vida cotidiana, con todo lo que tenemos que hacer, experimentemos esta presencia y los beneficios de esta presencia, que es una presencia divina, creadora, redentora, santificadora, para que todo este gran tesoro pueda poco a poco hacerse un tesoro que forme nuestra vida. Tenemos que acercarnos a Él con la voluntad. La voluntad es la reina de tus facultades y de ella depende que tú te acerques a Él, como depende de tu voluntad el que te acerques al refrigerador para buscar algo para comer o para que vayas a rezar y vayas a misa el domingo. Depende de tu voluntad y de tu voluntad depende tu vida eterna, porque delante de ti está la vida y la muerte. Tú decides. El Señor no te va a imponer nunca la comunión con Él. La comunión con Él es un regalo que Él te ofrece. Por eso en el Apocalipsis Jesús dice: estoy a la puerta y llamo. Al que me abra, entraré y cenaré con Él y Él conmigo.
Es muy importante que tengamos claro cuán importante es esta facultad, tu voluntad, que está acompañada de tu inteligencia y de tu capacidad de ser amado y de amar, de ponerla en ejercicio. Poner en ejercicio esto en armonía con la finalidad para la que tú existes. Tú no existes para pasártela bien aquí en la tierra. Existes para crecer en la comunión con las divinas personas. Eso es la santidad. La comunión con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. La vida eterna consiste, y esa ya tienes el principio de ella dentro de ti. La vida eterna consiste en que crezcas en el conocimiento y amor de estas tres divinas personas. Y para que esto sea fácil para ti, el Señor te ha envuelto por dentro y por fuera, como dice al principio de este capítulo, de su presencia, de sus beneficios. Depende de ti que, deteniéndote un poco a reflexionar en esto, abras tu persona, todo tu ser, a este don que está a la puerta continuamente y quiere entrar en ti y hacer crecer la vida de las divinas personas hasta que llegues a hacer una sola cosa con ellas. Pues esto podemos sacar y mucho más como conclusión de este precioso capítulo. Y por la limitación que tenemos de tiempo, podemos ir al siguiente capítulo preciosísimo del volumen 21. Si alguien es tan amable de leerlo, y puede leerlo completo, yo voy a ir comentando después parte por parte. Mencionando el volumen y la fecha, por favor. Volumen 21, 14 de abril de 1927. Nuestro Señor vino a la tierra a sufrir todos los males que había hecho la voluntad humana. La palabra de Jesús es vida. Estaba pensando en la divina voluntad y en el mal del querer humano, y mi amado Jesús, todo afligido, me dijo: hija mía, todo lo que yo sufrí en mi humanidad no fue otra cosa que todo el mal que le había producido la voluntad humana a la pobre criatura. Ella le formó la prisión, le quitó la libertad de poderse espaciar en su Dios, en los cielos, donde quisiera, la hizo incapaz de hacer el bien, le quitó la luz y la rodeó de densas tinieblas. Y yo vine a la tierra y me encerré en la prisión del seno de mi querida mamá. Y si bien esta prisión era santa, no se puede negar que era la más estrecha y oscura prisión que pudiera existir en el mundo. Tanto que no podía extender ni una mano ni un pie. No me era concedido dar ni un paso. Y no había espacio ni para poder abrir los ojos. Todo esto lo había causado la voluntad humana a las criaturas. Y yo, en mi concepción, empecé a sufrir las penas para demoler la prisión de la voluntad humana y restituirle lo que había perdido. Quise nacer en un establo y sufrir la pobreza más extrema, porque el querer humano les había formado criaturas más que un establo. Las pasiones habían formado el estiércol en sus almas, y soplando en ellas más que viento, las había dejado más que heladas por un frío interior, de manera que influyeron en la naturaleza y le quitaron no solo la felicidad terrena, sino le hicieron sentir el hambre y la pobreza, no únicamente del alma, sino del cuerpo. Y yo quise sufrir el frío, la pobreza extrema y el hedor del estiércol que había en el establo. Y viendo dos animales cerca de mí, sentí el dolor de que el querer humano había transformado casi en una bestia a nuestra obra más bella, nuestro querido Joyel, nuestra querida imagen, cuál era el pobre hombre. No hubo pena que sufrí que no tuviera su principio en la voluntad humana, y yo me sujeté a todo para rehabilitarla de nuevo en el reino del fiat supremo. Hasta en mi pasión quise sufrir el ser despojado en la flagelación y desnudado en la cruz, y estirado de horrible manera, tanto que se podían contar mis huesos. La confusión, los abandonos y las amarguras indecibles no eran otra cosa que el desahogo del querer humano,
que lo había despojado de todos los bienes, y con su aliento venenoso lo había cubierto de confusión y de oprobios, hasta transformarlo en una horrenda estampa y hacerlo objeto de burla ante sus enemigos. Hija, si quieres conocer todos los males que ha hecho la voluntad humana, estudia bien mi vida, enumera una por una mis penas, y leerás los caracteres verdaderos de la historia maléfica de la voluntad humana, y sentirás tanto horror al leerla, que te contentarás con morir antes que hacer entrar en ti una sola sílaba de ella. Hasta ahí. Hasta ahí está bien, gracias. Que esta es la parte que nos interesa en esta reflexión que hacemos. Bueno, muchas gracias por la lectura y comentamos entonces parte por parte lo que nos dice este capítulo del volumen 21 del 14 de abril del 27, y que es evidente que se refiere a la voluntad humana y la relación de ella con la voluntad divina, ¿no? Todos los males que hay en la historia humana, como hacía yo referencia respecto al capítulo anterior, todo depende de la decisión que esta voluntad humana, reina de todas nuestras facultades, dotada de libre albedrío, las decisiones que ella toma. Hoy hay una confusión enorme respecto a lo que es la libertad. Y la libertad la gente la entiende como poder hacer lo que uno quiera, poder ir de un pueblo a otro, poder ir al supermercado, ir o no ir a la iglesia, ir o no ir a visitar a una persona querida enferma en el hospital, decir la verdad o decir mentiras. La gente cree que eso es libertad y se equivoca. Eso no es libertad. Esa es una cualidad que tiene tu voluntad libre, que se llama en la enseñanza y magisterio de la Iglesia libre albedrío. Es el libre albedrío lo que te permite ir a la derecha o a la izquierda, ir adelante o atrás, comer o ayunar, rezar o no rezar, encender tu teléfono o dejarlo apagado. Eso depende de tu libre albedrío. Eso no es libertad. Eso es el libre albedrío. La libertad es adherirte en cada ocasión, en cada acción que haces, a lo que te hace y te acerca más a la finalidad para la que tú fuiste creada o creado. Decir mentiras, que es una capacidad que tienes por el libre albedrío que tiene tu voluntad. Decir mentiras no te acerca más a la finalidad de tu existencia. Tú fuiste creada para ser hija, hijo de Dios y alcanzar la vida eterna. Por eso dice Jesús, la verdad os hará libres. Así que tú eres libre no cuando haces lo que tú quieres, sino cuando tú abrazas lo que es verdad, lo que es justo, lo que es santo, lo que es recto, lo que es conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que te hace libre. La libertad es Dios mismo, de manera que tú eres libre en la medida que te adhieres al Dios uno y trino, con todo tu ser, cuerpo y alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Así que ojalá quede claro en sus mentes y en sus corazones la diferencia entre libertad y libre albedrío. La libertad es Dios mismo. Libre albedrío es poder adherirte a Dios o rechazarlo. Y por eso el Señor, a lo largo de toda la Escritura, nos dice, delante de ti está la vida y la muerte. Tú decides. Eso es libre albedrío. Libertad es cuando te adhieres a Él, cuando lo sigues a Él, cuando lo amas a Él, cuando dejas entrar en tu alma, en tu corazón, en todas tus decisiones, la verdad. La verdad os hará libres. Así que en este capítulo, que trata de esta voluntad humana que, haciendo mal uso de su libre albedrío, abandonó la casa del Padre y empezó a oponerse y a rebelarse y a pisotear
la voluntad de Dios a ser ingrata y de falta de amor para con Dios y para con el prójimo. Esta es la que introdujo este libre albedrío mal usado, es la que introdujo todos los males de la historia humana hasta nuestros días. La primera enseñanza que Luisa nos ofrece en estas palabras que ha escrito por obediencia y que acabamos de escuchar. Luisa no cesa de tener en su mente y corazón a la voluntad divina, ya que la divina voluntad es la fuente de todos los bienes posibles e imaginables en el cielo y en la tierra. Y por otra parte, frente a este océano de bienes que es la voluntad de Dios, es inevitable para Luisa el ver, no puede dejar de ver, el mar de males que la voluntad humana ha producido. Podemos decir que estos escritos de la divina voluntad se ocupan de estos dos temas opuestos. También las lecciones de la Virgen María en su libro La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, de estos dos temas se ocupa. Y toda la historia de la salvación de estos dos grandes temas nos habla, toda la Escritura. Y entonces Jesús le explica a Luisa, en respuesta a esta inquietud, a esto que estaba haciendo Luisa, ella estaba pensando en la divina voluntad y en el mal causado por el querer humano. A esto Jesús responde: todo lo que sufrí en mi humanidad no fue otra cosa que todo el mal que le había producido la voluntad humana a la pobre criatura, que había formado a la criatura la prisión, le quitó la libertad de espaciarse en Dios, en los cielos y donde quisiera, y la hizo incapaz de hacer el bien. Le quitó la luz y la rodeó de densas tinieblas. Esta es una tragedia que quizás nunca acabaremos de comprender las dimensiones que ha tenido. La Sagrada Escritura llama a Jesús el varón de dolores. ¿Y cuál es la causa o cuáles son las causas y la medida de sus dolores? ¿Por qué el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, al encarnarse, tiene que abrazar y sufrir todos los dolores del mundo, de la historia humana? Y Él nos dice, nos acaba de decir, que la causa es la voluntad humana y la medida de sus dolores, todo el mal que la voluntad humana ha producido. A veces pensamos que Jesús abrazó los sufrimientos estos que nos describe el Evangelio, que Él sufre desde que es niño, apenas nacido, ya quieren quitarle la vida, tiene que huir a Egipto. Luego después va a vivir desconocido. En el Creador del cielo y de la tierra va a vivir desconocido porque nadie lo reconoce como el Hijo de Dios. Y apenas empieza su vida pública, empezará la furiosa persecución contra él hasta quitarle la vida y morir en la cruz. Todo el mal del que la voluntad humana ha producido, Jesús lo abraza libremente al hacerse hombre. Y no duró un año ni 24 horas como los sufrimientos físicos de él el último día de su vida. No, los males causados a todos los seres humanos y a todas las criaturas de todos los tiempos es lo que él abraza desde el instante de su encarnación. ¿Y qué males son estos con los que la voluntad humana nos ha herido a las criaturas que Jesús tomó sobre sí mismo? La voluntad humana, expulsando de sí misma a la divina voluntad, se convirtió a ella misma, primero, dice Jesús, en una tétrica prisión, en la que ya no reinaba la libertad, sino la esclavitud, por lo que la criatura no podía más deleitarse en Dios, en los cielos y en este universo portentoso que Dios le había dado. Dicho con otras palabras,
La voluntad humana se causó a sí misma una herida profunda que la convirtió de reina en una vil esclava. ¿Qué otros males causó la voluntad humana, obrando al margen de la voluntad de Dios? El otro daño inmenso, su rebelión hirió también a la memoria. Decíamos que tenemos facultades superiores en nuestra alma, la voluntad, la inteligencia y la memoria. Pues la rebelión de la voluntad humana causó una profunda herida en la memoria o corazón, haciéndolo incapaz de hacer el bien. Y también causó un gravísimo daño a la inteligencia humana, a la que dejó a oscuras, rodeándola de tinieblas. Es decir, la voluntad humana rebelde deformó las tres potencias del alma: voluntad, memoria o corazón e inteligencia. Y Jesús en este capítulo nos continúa describiendo algunas de las penosas desgracias a las que él quiso someterse para reparar este inmenso mal causado por la voluntad humana. Estas penosas desgracias sufridas por él encierran también preciosas lecciones que nos ayudarían o ayudarán a comprender los grandes males que nos causa nuestra voluntad cuando ésta es desobediente, cuando ésta es rebelde, cuando es egoísta, cuando no hace ni vive en la voluntad divina. Y entonces, misterios de la vida de Jesús acompañados de especiales sufrimientos con los que Jesús obtiene el remedio, las medicinas a los grandes males causados por la voluntad humana que ya hemos descrito y él ha descrito antes. El primero, la encarnación y los 9 meses que vive él en el seno virginal de María, en esa prisión santísima. Él se encierra para demoler la prisión de la voluntad humana. Jesús dice: yo vine a la tierra y me encerré en la prisión del seno de mi querida mamá. Si bien era una prisión santa, pero no se puede negar que era la más estrecha y oscura prisión que pudiera existir en el mundo. Así que el primero de los grandes males que causó y causa la desobediencia y rebelión a Dios de la voluntad humana es que de libres nos vuelve esclavos. De poder libremente pasear en Dios y en todo cuanto Él ha creado, nos encadena, nos encierra y nos confina en una tétrica prisión, nos deja encerrados en nosotros mismos. Y por eso Él quiso empezar su vida de hombre Dios, encerrado en una prisión, porque este es el primero de los gravísimos males que la voluntad humana le causa al hombre cuando camina por su cuenta lejos de Dios. Nos hace esclavos, nos hace prisioneros. Y en el seno purísimo de la Inmaculada Madre suya, Él quiso encerrarse y quedar completamente inmóvil para reparar la inmovilidad y la oscuridad que ha causado nuestra voluntad humana. Esta oscuridad e inmovilidad a la que se sometió el que es inmenso, infinito, eterno, es la eterna luz y vida de todo cuanto se mueve en el cielo y en la tierra, tenía un propósito. Jesús se hace pequeño y se encierra en el seno virginal de María, donde no se puede mover. Todo para demoler la prisión de la voluntad humana y restituirnos los innumerables bienes que habíamos perdido. Esta verdad es clave para entender la gran obra de la redención y el amor con el que Jesús nos ha amado y nos ama. Nunca nos ponemos a pensar, hasta que el Señor no nos habla de esta manera a través de Luisa, no somos capaces, contemplando a Jesús niño como en Navidad, o luego viéndolo en su vida oculta en Nazaret, trabajando con San José, o cuando empieza a hacer sus milagros en su vida pública, o termina con su tremenda pasión, agonía, muerte y resurrección,
No nos damos cuenta, y esto es el regalo que este capítulo contiene, de que todo eso, desde las cosas que parecen las más inocentes, de que Él estuviera envuelto en pañales, Él que da movimiento al universo entero, dependiendo de una criatura como era nuestra Madre Santísima, la más santa de todas, pero al fin una criatura, Él es el creador. Y Él acepta estas limitaciones, se hizo, dice la Escritura, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Todo esto Él lo vive para restaurar en nosotros lo que la voluntad humana, nuestra voluntad humana libre, nos ha quitado. Y a continuación Jesús nos describe otros momentos de su vida y sufrimientos que lo acompañaron, poniendo al descubierto otros efectos terribles producidos por la rebelión, no por la voluntad. Esto es también muy importante. La voluntad humana no es un mal del que nos tenemos que liberar. Sin la voluntad humana que Dios te dio al crearte y que es la reina de tus facultades en tu alma espiritual y que gobierna tu alma y tu cuerpo, sin la voluntad humana tú no eres ser humano. La dimensión más hermosa y que te da la dignidad de ser una criatura, imagen y semejanza de Dios y de ser hija o hijo suyo una vez que recibes el bautismo y estas facultades, voluntad, inteligencia y memoria, son adornadas y animadas por la fe, la esperanza, la caridad sobrenatural y todas las demás virtudes. Si Dios te quitara tu voluntad o tú te la pudieras quitar, en ese momento dejarías de existir como ser humano. Las plantas, las piedras, las estrellas no tienen voluntad. Por eso tú eres entre todo lo creado por Dios, la criatura más noble, la que más se asemeja a Él entre las criaturas en este universo visible. Están también los espíritus del cielo, que son personas. Pero entre los seres creados acá que tenemos materia y espíritu, nosotros somos la criatura más bella, amada por Dios, querida por Dios. Cuando tu voluntad humana deja de existir, tú dejas de existir como persona. Y esto es imposible. Una vez que has sido creado por Dios o creada, existirás eternamente. Tu voluntad en tu alma espiritual es inmortal. Se separará tu cuerpo de tu alma el día de tu muerte, pero después, el día de la resurrección, tu cuerpo y tu alma volverán a estar unidos y unos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna, según lo que haya decidido y hecho tu voluntad libre, dotada de libre albedrío. Si te adheriste a la libertad que es Dios, tendrás vida eterna. Si no te adheriste y rechazaste la verdad, el amor, la santidad, la vida que Dios te ofrecía, quedarás privado de este bien para toda la eternidad. Jesús, cuando se encarna, viene a tomar sobre sus espaldas y en su corazón todos los males causados por la voluntad humana en toda la historia. Y por eso en su nacimiento Él quiere nacer en un establo, para restituir la belleza a su querida imagen, que es el pobre hombre, y rehabilitarnos en el reino del Fiat Supremo. El nacimiento de Jesús en este establo, maloliente y rodeado de animales, nos habla claramente de los males que nos causó nuestra voluntad humana rebelde. Ella nos encierra y convierte en un establo. Las virtudes que Dios había infundido en el hombre al crearlo, por el pecado se convierten en pasiones que producen estiércol, mal olor en el alma. Y estas pasiones son también vientos tempestuosos que hielan el corazón y nos arrebatan la felicidad en la tierra, nos hacen sentir hambre y empobrecen en el alma al hombre y en el cuerpo. Jesús acepta sufrir recién nacido, frío, pobreza extrema, el hedor del estiércol, para liberarnos de estos males y de lo que estos significan espiritualmente. Pero lo que más le hizo sufrir fue ver
los terribles males que el querer humano había causado a su obra más bella, a su querida imagen, transformándonos casi en bestias. Y nos continúa Jesús narrando sus penas y la causa de ellas. No hubo pena, dice, que sufrí que no tuviera su principio en la voluntad humana. Y yo me sujeté a todo para rehabilitarla de nuevo en el reino del Fiat Supremo. Así que de nuevo nos repite que el origen, el porqué de todas sus penas fue la voluntad humana. Cuando ahora nos acercamos a este triduo pascual, y vamos a ver las penas que él sufrió el último día de su vida, no nos olvidemos de esto. ¿Por qué Jesús ha quedado desfigurado? Se le podían contar todos sus huesos. ¿Por qué quedó irreconocible? Esto que la pasión nos deja ver hasta plásticamente, especialmente por allá en donde ustedes viven, en las celebraciones que se hacen de Semana Santa, para dejarnos ver hasta dónde nos ha llevado o conducido esta voluntad nuestra, este querer humano, cuando Él no camina de la mano del querer divino. Jesús vive todo este dolor para restaurar en nosotros nuestra voluntad humana. Él las aceptó todas para rehabilitarnos en el reino del Fiat Supremo, en el reino de la voluntad suprema. Este reino del que le hablaba Jesús a Pilatos, que no es de este mundo, que es un reino divino y que lo perdimos y fuimos expulsados de él. Y así poder hacer entrar de nuevo a nuestra voluntad, esta voluntad rebelde, y a todas las voluntades humanas, de vuelta en este reino, para volver a hacer entrar nuestra voluntad y a todas las voluntades en el reino de Dios que Jesús vino a predicar. Él abrazó todos los sufrimientos todos. A ti tu voluntad humana te ha dado muchos dolores de cabeza por las decisiones que con tu libre albedrío has tomado. Y cuando somos reflexivos y nos ponemos a reflexionar y meditar en lo que hacemos o hemos hecho, nos damos cuenta que muchas veces somos culpables, como el hijo pródigo, que cuando se ve metido en el estiércol, queriendo comer lo que comen los cerdos, decide volver a la casa de su padre. Él reconoce que ha pecado contra el cielo, contra Dios, y decide volver a casa y pedir perdón. Así que todos los males que hay en la historia humana los ha causado este libre albedrío mal usado. Y esto ha dado pie a que el Verbo hecho carne tomara sobre sí todos estos males, para sanar todo, para curarlo todo, para restaurar todo. ¿Qué más podía hacer por ti y por mí y por la humanidad entera? ¿Y cómo le correspondemos a este amor y a esta voluntad de Dios que te quiere tanto, que quiere elevarte tan alto? Y Jesús, para terminar este capítulo, nos habla de lo que pasó en su pasión, el último día de su vida, para restituirnos todos los bienes perdidos, el honor y la paz. Y por eso nos narra, el Santo Evangelio nos cuenta estos terribles sufrimientos detalladamente. ¿Y qué significan o escondían estas penas de Jesús? ¿O quién se las causaba? Y Jesús nos dice, todo esto que sufrí en mi pasión no era otra cosa que el estallido del querer humano, que había despojado al hombre de todos los bienes, y con su aliento venenoso lo había cubierto de confusión y de infamia, hasta transformarlo en modo horrible y hacerlo objeto de burla ante sus enemigos. Por eso termina el Señor diciendo, si quieres conocer todos los males que ha hecho la voluntad humana, estudia bien mi vida, enumera una por una mis penas, y le das los caracteres verdaderos de la historia maléfica de la voluntad humana. Así que esta Cuaresma es tiempo extraordinario de gracia, como toda Cuaresma. Debemos contar y meditar cada pena de la vida y pasión de Jesús
pues en ellas descubriremos la infinita grandeza de su voluntad, de su infinito amor por nosotros, y tocaremos con nuestras manos la dolorosa y penosa, maléfica historia de la voluntad humana, cuando la voluntad humana, tan preciosa facultad que Dios nos ha dado, la usamos no según la voluntad de Dios, sino para hacer nuestra propia voluntad. Para que no dejemos nunca más que este virus mortal entre y actúe y viva en nosotros. Dios nos conceda, por intercesión de María, nuestra Madre, la gracia de que Jesús lave hoy nuestra voluntad con su preciosa sangre y la sumerja en los mares de amor y de luz de su pasión, para que en estos mares nuestra voluntad consagrada a Él, a su voluntad divina, sea rehabilitada en el reino del Fiat Supremo. Pero como decía el primero de los capítulos que hoy meditamos, para que todos estos bienes Jesús ya hizo suya su pasión, como aquí nos ha explicado. Todo lo que Él vivió desde su encarnación, todo tenía como finalidad rehabilitar esta voluntad humana que es la causa de todos los males que cada ser humano y todos juntos hemos sufrido y estamos sufriendo. Jesús ha encerrado en su corazón todos los remedios y medicinas. En su pasión se encuentra todo cuanto el hombre de todos los siglos necesita para ser rehabilitado, para ser restablecida su comunión con el único Dios verdadero, para ser purificado, para ser iluminado, embellecido, santificado y divinizado. Todo lo que los seres humanos necesitamos están encerrados en la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. La Cuaresma termina con el Triduo Pascual. Todo el año litúrgico gira en torno a este único punto, que es el Verbo hecho carne, muerto y resucitado por ti y por mí. Todo el tesoro que Él, por ser persona divina y el primogénito y cabeza de toda la creación, todo lo que Él ha merecido para restablecerte, restaurarte enteramente hasta hacerte una sola cosa con ellos, con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, están en el corazón de Jesús, en su sacratísimo corazón, en su sangre, en sus llagas, en su pasión. ¿Cómo puedes tú hacer de todo este tesoro un tesoro tuyo? Pues como decía el primer capítulo, hay que acercarnos con la voluntad, con la inteligencia, con el corazón, acercarnos a Él, abrirle la puerta. Y esta gracia le pedimos a nuestra Madre en estos días que nos quedan de Cuaresma, que nos ayude a preparar nuestro corazón con una buena confesión, con la meditación de su pasión, con el rezo del Santo Rosario en estos días, de manera que podamos llegar purificados y limpios al encuentro con este que viene a salvarnos, que es nuestro Salvador. Este es el tiempo propicio. Y ojalá que esto el Señor conceda la gracia por medio de su Madre Santísima a toda la familia humana que urgentemente necesitamos encontrarnos con el que es la fuente, el único Salvador. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Bueno, yo con eso termino la reflexión sobre este bello capítulo, que espero que les ayude a ver y vivir estos días de Semana Santa desde esta perspectiva, todo eso que se ve dramático de la pasión del Señor en todas las fases que tiene su pasión. Todo esto son los caracteres, nos ha dicho Jesús, de lo que causó la voluntad humana, obrando desordenadamente, lo que ha causado a la humanidad entera. Y el reflejo de todos estos males es lo que vemos en Jesús despedazado, irreconocible. Esto es lo que la voluntad humana es capaz de hacernos, de hacerte a ti. Si tú no la vinculas
con la ayuda de la gracia de Dios y de su Espíritu y de María, si tú no la vinculas con la voluntad santísima de Dios. Solamente una pregunta que quiero hacerle. A ver. Del numeral 308 del catecismo que usted mencionó al principio, sí. Cuando habla de la causa segunda, ¿cuáles son las causas segundas? Causas segundas son todos los efectos que la causa, no hay más que una causa primera, ¿no? La causa primera es siempre Dios, porque nada puede existir, nada puede moverse, nada puede obrar si esa causa primera no está. Pero luego Él, al crearnos con voluntad libre, y a otras criaturas que no tienen voluntad, pero que tienen capacidad de afectar a otras que les rodean, esas otras son causas segundas. Tú y yo, todos los seres humanos, somos causas segundas, nunca causas primeras. Somos solo relativamente causas primeras, porque la causa primera en absoluto es siempre Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Una vez que recibimos de Dios, nosotros que somos seres humanos, la capacidad de obrar libremente, somos causas segundas, pero causas segundas que influimos en las cosas que nos rodean o en las personas que nos rodean. Así que en ese sentido nosotros somos causas segundas. Y podemos decir que somos causas primeras si quitamos la causa primera en absoluto, que es Dios, que no se puede quitar, pero si lógicamente la quitamos, tú eres causa primera. Cuando te pones a trabajar o te pones a conducir tu vehículo, tú eres causa primera. No en absoluto, sino en sentido relativo secundario, tú eres causa segunda. Y tú puedes, al ir conduciendo tu vehículo, ir a Córdoba o irte a Almería. Eso lo decides tú, con todos los efectos que esto tiene. Entonces tú eres en ese sentido causa primera, porque tú puedes decidir hacia dónde ir con los efectos que tu decisión tenga. Pero en el sentido absoluto, solo hay causa primera, el único Dios en tres personas, y todos los demás somos causas segundas o terceras o cuartas, ¿no? No sé si me doy a entender con esto. Sí, perfecto, padre, perfecto, sí. Así que tú y yo somos siempre causas segundas, que somos movidas por la causa primera, porque Él nos da el ser y el obrar. Tú no te das el ser, por eso ninguna cosa creada, seres humanos, ángeles o criaturas, plantas, animales, energía, materia, ninguna de ellas es causa primera, porque no nos damos a nosotros mismos ninguna de estas realidades que existimos, nos damos la existencia a nosotros mismos. Dios nos da a todos la existencia, el ser y el obrar. Ese ser y obrar que tú y yo tenemos, lo podemos usar de una manera u otra, los que tenemos voluntad libre, dotada de libre albedrío. Pero siempre tu voluntad dotada de libre albedrío está sostenida y obra con el impulso que le viene de Dios. Ese impulso tú tienes en tus manos el poder orientarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, para el bien o para el mal. Bueno, pues terminemos con la consagración a la divina voluntad y van a ver al hacer esta oración, cómo lo que hacemos al hacer esta consagración es pedirle a Dios que nos haga volver a ese orden primero de la creación, que nos haga entrar, que nuestra voluntad libre vuelva a estar en la unidad perfecta y plena con la divina voluntad. Esto es lo que le pedimos en esto, para que no sigamos siendo causa de desorden y de molestias y de ofensas para Dios y de males para nosotros y nuestros hermanos. Pues si es tan amable alguien de leerla, puede hacerlo. Si quiere poder leerlo, padre. Ok, madre. Consagración a la divina voluntad. Oh voluntad divina y adorable, heme aquí ante la inmensidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella para formar mi vida toda en ti, voluntad divina.
Así pues, postrada ante tu luz, yo, la más pequeña entre todas las criaturas, vengo, oh adorable voluntad, al pequeño grupo de los hijos de tu fiat supremo. Postrada en mi nada, suplico, ruego a tu luz que me invista y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que no haga otra cosa que contemplar, comprender y vivir en ti voluntad divina. Esta será mi vida, el centro de mi inteligencia, la que arrebate mi corazón y todo mi ser. En mi corazón no quiero que tenga más vida el querer humano. Lo arrojaré fuera de él, y así formaré el nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con ella seré siempre feliz, y tendré una fuerza única, una santidad que todo santifica y conduce a Dios. Aquí postada, invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad, para que me permita vivir en el claustro de la divina voluntad, y así vuelva a mí el orden primero de la creación, tal como fue creada la criatura. Madre celestial, soberana reina del fiat divino, tómame de la mano y enciérrame en la luz del divino querer. Tú serás mi guía, mi tierna madre, y me enseñarás a vivir y a mantenerme en el orden y en los recintos de la divina voluntad. Soberana celestial, a tu corazón confío todo mi ser. Tú me darás clases de divina voluntad y yo estaré atento a escucharte. Extenderás tu manto sobre mí para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para seducirme y hacerme caer en el laberinto del querer humano. Corazón de mi sumo bien Jesús, tú me darás tus llamas para que me incendien, me consuman y me alimenten, para formar en mí la vida del supremo querer. San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón, y nunca más me lo darás, para estar así seguro de no salirme jamás de la voluntad de Dios. Ángel custodio mío, guárdame, defiéndeme, ayúdame en todo, para que mi vida sea llamado que atraiga a todos al reino de la divina voluntad. Corte del cielo toda, dame tu ayuda, y yo viviré para siempre en la divina voluntad. Amén. Oración por la glorificación de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel Luisa Picarreta. Padre, ella vivió en tu divina voluntad, volviéndose bajo la acción del Espíritu Santo, conforme a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, cooperando a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia, de humildad, de amor sumo a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación en la tierra, para que resplandezca ante todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor, se difunda hasta los confines de la tierra, en el carisma particular del fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Recurrimos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. En tu voluntad te damos gracias por todos tus beneficios, que Dios omnipotente que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes.
Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos ve, ya que nos protege tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus grupos, y les acompañe siempre.